Bienvenidos al centro de Cuba. Estamos en Cienfuegos, la perla del sur, una de las ciudades más hermosas de Cuba, pero que no está ajena a la dualidad de la realidad cubana. Vivir con y sin MLC en un país donde quien no tiene dólares la pasa muy mal. Vamos a recorrer un poco la ciudad y caminar por el icónico Paseo del Prado, testigo de la cotidianidad de sus habitantes, para llegar a donde se concentra la mayor cantidad de negocios privados. Y ya de paso, entraremos también a una tienda en MLC para que vean qué vende el Estado y sus precios astronómicos. Hablemos un poco de la sociedad cubana. Sucede que para llegar a nuestro objetivo y que ustedes puedan ver todo, hay que salir a una hora determinada. Sepan que en Cuba todas las cafeterías abren a las 9 de la mañana. Casi nadie empieza a las 8 y cuando se habla de restaurantes, después de las 12. Así que caminamos y dimos vueltas y vueltas buscando dónde podíamos desayunar. Pero terminamos comprándole cake a un vendedor. ¿Lo voy a comprar ahí? ¿Comprado? Bueno, compra entonces lo que tú quieras. ¿Puro? Es que eso, compra, él está contento que tú compras. No, dame 6. 6. El cake tradicional, ese tiene miel de abeja, ¿verdad? Hola ahí. Hola. Échame miel de abeja, vale 50. Todos los días sube todo. Si le echa miel de abeja, vale 50. Seguro. Ya es eso para usted, puro. Gracias, papá. Gracias. Es muy común en Cuba ver personas de la tercera edad vendiendo o trabajando en la calle por la presión financiera. Con 1.500 pesos de jubilación, la presión es enorme y no se puede satisfacer las necesidades más básicas. Y entiéndase que esto también afecta a todos los sectores de la población, y así van aumentando año tras año las tensiones sociales. Es importante seguir el desarrollo de la situación en Cuba para ver las posibles respuestas de la sociedad civil y del gobierno. En este último caso, solo ha sido aumentar los precios todavía más. Ya veremos en qué termina todo esto. Los dos. Este es el famoso Boulevard de Cienfuegos. Para los que hemos visitado unas cuantas provincias, es uno de los favoritos, definitivamente más limpio que el de La Habana. Hace un tiempo atrás caminamos por este bulevar y se veía completamente vacío, desierto. Sin duda es un video que causó impacto, porque mostraba el nivel de éxodo que se está viviendo en Cuba. Solamente con la administración Biden en 2 años han llegado a los Estados Unidos más de 425.000 cubanos. Entre ese grupo, reconocidos periodistas de la televisión cubana, antiguos dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, jueces, fiscales, policías, de todo ha entrado por la frontera. Según datos del Centro de Estudios Demográficos, 2 millones de cubanos viven en Estados Unidos, un poco más. 127.000 en España, en Italia 43.000, en Venezuela 36.000, en Canadá 32.000 y así por los diversos países. Casi se pudiera decir que los cubanos estamos regados por el mundo entero. Algunos consideran que irse de Cuba es escapar. Y la población que migra es la que está en edad productiva y reproductiva. Así que los que están cerca de la jubilación, prepárense que en cualquier momento suben la edad para jubilarse. Un éxodo grande también está ocurriendo en el sector laboral. Personal de la salud, de la educación, incluso periodistas. Todos se van a trabajar al sector privado, a cafeterías, a bares. Hoy los profesionales escapan de la esclavitud del sector estatal y sus salarios miserables al sector privado donde trabajan, sí, pero cobran en 3 días lo que el Estado les pagaría en un mes. Esos 5.000 pesos que equivaldrían a $18 al mes.
bebecinho. Chat. 4.600. No puedo más. Las negociaciones con los turistas. El negocio de las ventas. ¿Quién no ha intentado vender algo alguna vez en su vida? Y se requiere mucha paciencia, ¿verdad? Bueno, dejemos eso atrás y vamos a llegarnos a la calle donde se consigue todo en Cienfuegos. Todo o casi todo. Vamos a caminar un poco por el Paseo del Prado de Cienfuegos. Resulta que después de la prohibición ahora el Estado está haciendo salas 3D. Así es todo en Cuba, hacia adelante y hacia atrás. Hay que ver que el cine forma parte del arte, el arte es cultura y la cultura no puede ser independiente. Mientras menos cultura independiente se tenga, mejor. Esta debe ser controlada por el Estado. Bueno, así es en los países socialistas, donde se dicta hasta el patrón de pensamiento. Mientras caminamos por aquí les voy comentando más sobre Cuba, sobre la situación actual y también sobre esta calle, bastante transitada por la gente. Transitada aunque ahora se encuentre vacía. El Paseo del Prado es conocido por su elegancia arquitectónica, tiene un ambiente bastante pintoresco y es uno de los lugares donde los estudiantes de las escuelas cercanas vienen a pasar el rato. En la noche es bastante heterogéneo y además lugar neurálgico para el transporte en Cienfuegos. Por aquí pasan muchas mototaxis. Seguro veremos alguna más adelante. Además de la arquitectura que caracteriza la ciudad, claramente mejor conservada en algunos lugares que otros, también por los alrededores de aquí hay tiendas, cafés, restaurantes y cafeterías. Esta a la que estamos entrando ahora mismo es una estatal. Echemos un vistazo adentro. Yo refresco. Efectivamente, esto está pelado. Vamos a continuar que ya la calle se comienza a poner interesante. De hace un tiempo acá, para resolver problemas, el gobierno cubano ha dado más sala a la gestión privada, si se le puede llamar así. Entre las cosas que ha soltado están los baños públicos. Razones: mejora y más eficiencia en el servicio y reducción de costos. Así pueden enfocar el presupuesto en tareas que consideran más importantes, no en las más críticas. Las realmente críticas son la agricultura, la educación, la salud. Sin embargo, en eso casi no se invierte. Todo va para el turismo. El transporte también está cambiando. Los ómnibus arrendados están sobrellevando la situación en Cuba. Ómnibus que se alquilan a particulares por entre 30.000 y 60.000 pesos. Y también están estos camiones que suelen ir de una provincia a otra. Esto es un bar estatal, pero en Cienfuegos los bares privados están de moda. Ya les mostraré algunos en un video que estoy preparando sobre la vida nocturna en Cienfuegos. El cubano en sí toma bastante cerveza. Toma como una bestia, como se diría en el argot popular. Entre las cosas que heredamos de los españoles está lo de ser fiestero. Y el precio va subiendo. Y con los nuevos negocios hay un ligero incremento de productos. Nada interesante, solamente chucherías y cosas de ese tipo. La calle esa donde están todas las ferias y los emprendimientos privados y eso. La calle San Fernando. San El Fernando. Boulevard, ¿no? Me parece que sí. Sí, el Boulevard. Es para atrás, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas cuadras más o menos? Está como a 6 o Y 7 aquí tenemos cuadras. un error. En el bulevar están los negocios del Estado. Nosotros vamos a la calle Castillo. Esperando que pase un autobús se pierde bastante tiempo porque en Cuba el transporte público no tiene un horario fijo para pasar. Puede demorar 10 minutos, 15, 20, lo que sea. La mayor variedad de ofertas siempre la tiene el sector privado, y es aquí donde se vienen a buscar las cosas.
Está ahí. Hemos llegado a la calle Castillo. Aquí es donde está la mayoría de los negocios privados. Esos locales arrendados que venden muchas cosas que necesita la gente. Cosas que en ocasiones también vende el Estado, pero de menos calidad. Echemos un vistazo para que vean lo que se está vendiendo actualmente, lo que puede vender la gente. En lo que se refiere a ropa y calzado, ya el Estado cubano no puede competir con este tipo de negocios. Ven acá, tú le dices a la mujer esa que eran 1.700 por hoy. Sí, que le habían dicho que eran 1.700. Este local se ve bastante grande. Ya les explicaré cómo funciona el negocio. Aquí se cubren las necesidades de la gente. Tanto la ropa para adultos como la de niños cuesta menos que en las tiendas en MLC. Además de zapatos y ropa, bueno, también ropa interior, se vende bisutería, aseo personal. Los espacios son alquilados y es ahora mismo el alquiler de espacios el modo de arrendamiento más fructífero, teniendo en cuenta que el turismo en Cuba está muerto. Hay cosas que pueden entrar al país sin aranceles, como lo son la medicina, el aseo, la comida, pero lo demás sí tiene aranceles, como la ropa que acaban de ver en estos establecimientos. Definitivamente un alivio para la gente por el desabastecimiento que hay. Claro, no para todos los bolsillos. La mayoría de estos tenis y de la ropa que usa el cubano en general son copias, no son originales. La calidad del producto depende del país donde se compre. Un asunto de discordia ha sido la venta de productos de ferretería. En la mayoría de las ocasiones los productos que sacan en las tiendas son comprados por revendedores que están de acuerdo con los tenderos. Esos productos terminan en lugares como este, siendo revendidos al doble de lo que valen en la tienda. El Estado también tiene una aquí cerca. Veamos qué es lo que tiene para ofrecer. Aquí está la tienda, una de las pocas que hay en toda la zona. Entremos. Esto les parecerá interesante. Para entrar a las tiendas en Cuba hay que dejar el bolso afuera. De lo que se vende aquí muchos productos son importados, pero cada vez más productos nacionales se venden en moneda libremente convertible. No solamente refrescos y comida, también muebles y alguno que otro electrodoméstico producido en Cuba, desde cero fabricado en Cuba. Los importados llegan a costar 2 y 3 veces su precio en cualquier otro país. El gobierno establece que el transporte privado se debe cobrar en moneda nacional. Sin embargo, las gomas y todo lo demás se venden divisas. El aceite de oliva 2 veces lo que cuesta en España. Hay cosas muy cotidianas afuera que aquí serían un lujo. Tomar café hecho en una de estas máquinas, dormir en un buen colchón. En Cuba todo es por temporadas. Cuando un producto se desaparece, después aparece, después incluso se llega a perder el agua, increíble, que se vende también en moneda libremente convertible, en dólares. El Estado siempre ha hecho leyes para que nadie pueda tener grandes cadenas de tiendas, solamente el Estado. Y al final termina en desabastecimiento, siempre. Un desabastecimiento donde solo se afectan los de abajo. Y aunque existiera un mínimo interés en que la situación de las personas mejore, aún no se adoptan las políticas necesarias para que el país tenga una economía abierta y el desabastecimiento se solucione de una vez por todas. Se cree que el auge de los negocios privados, bien limitados estos, va a salvar la economía que se condenó cuando se expropió todo en el año 1968 con la ofensiva revolucionaria,
donde negocios privados creados con el patrimonio familiar de generaciones fueron confiscados. El costo humano fue irreversible. Familias en la ruina, locura, suicidios, migración. El resultado de tanta ignorancia es lo que estamos viendo hoy. En la esquina al parecer sacaron algo de comida. Siempre que vean un molote como este, es por eso, es para comprar comida. Este video era una deuda que tenía pendiente con ustedes. La semana próxima vamos a llegarnos a la laguna de Guanaroca. Vamos a visitar un restaurante que me han pedido bastante. Es relativamente barato y les voy a hablar también de algunas cosas relacionadas con la vivienda en Cuba, porque sé que hay muchos interesados en este tema. Bueno familia, aquí vamos terminando este recorrido de hoy por la calle más comercial de Cienfuegos, donde se encuentran la mayoría de los negocios y emprendimientos privados. Como ven, la mayoría enfocados a la venta de ropa, de calzado, productos de aseo personal, de belleza, ferretería, electricidad, ese tipo de cosas. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció lo que les comenté a lo largo de todo nuestro recorrido. Si este video les pareció interesante, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que apoyen nuestro canal y continuemos creciendo. Nada familia, los quiero. Nos vemos en un video más muy pronto desde aquí, desde Cienfuegos.